Quedamos bien impresionados con una marcha a la que se convocó hace unos días solamente en la región metropolitana, pero era una marcha que tenía una sintonía mundial para llamar la atención sobre lo que está pasando por el cambio climático. La marcha tenía un origen en la voz de una chica de origen nórdico, una adolescente que desde que era niña que está llamando la atención sobre el cambio climático. Ha hablado en las conferencias mundiales y ha sacado la voz a propósito de una juventud que está mirando este tema de manera distinta a quizás los adultos que hoy día toman las decisiones en los distintos países. Sin ir más lejos, la marcha en Santiago convocó mayoritariamente a jóvenes. Algunos hablaban que de edad hacia el ojo, no es que hubiese un cálculo matemático, pero que al ojo se podía ver a gente en promedio de 19 años con carteles en la mano llamando la atención sobre el cambio climático, cuando pareciera que los adultos, y ahí me incluyo, y mucha gente que está hoy día en puestos de poder, mira el cambio climático como si fuera el futuro. Ese es el tema de hoy día. ¿Cuánto de lo que llamamos cambio climático se vive hoy y qué es lo que está pasando en Chile? Me acompaña Daniela Manusevich, ella es especialista, una de las expertas en Chile en el tema. Ella es académica hoy día de la Academia de Humanismo Cristiano, hace clases en geografía, en ciencias sociales, en esa repartición en la universidad. Ella es doctorada en políticas ambientales. Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación. Quiero destacar que Daniela en muchos foros a los que asistimos, ella participó además de la campaña en el Frente Amplio, era la única mujer que estaba debatiendo toda la temática de política medioambiental y muchas veces sobre cambio climático además. Daniela, bueno, tú misma lo decíamos antes de empezar a grabar la entrevista y tú decías que te había impresionado la presencia de tantos jóvenes con la preocupación sobre el cambio climático. Sí, yo creo que hay un momento bien importante que, claro, el llamado es desde Greta, que es una estudiante súper interesante su historia porque ella, su historia personal es muy decidora. Ella dice que aprende en la escuela, en el colegio, del cambio climático y se empieza a deprimir. Y se empieza a deprimir porque siente que ella es una niña, que no puede hacer nada y... Bueno, está mal, está muy mal, un poco la sensación que todos los que entendemos hemos sentido. Y uno dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de ir a la escuela los viernes. Voy a dejar de ir a la escuela y voy a ir a protestar al Parlamento porque esto está mal. Y en el minuto en que ella decide hacer eso... En su país de origen. En su país de origen, me parece que es Suecia. Empieza a generarse un movimiento de varios estudiantes alrededor del mundo que dicen, pucha, sí, o sea, está bien, somos niños, pero a mí yo veo como se inundó el río, se salió el río, hubieron incendios forestales gigantes, mi comunidad quedó destrozada y yo tengo que hacer algo. Y además ella tiene, bueno, espectro Asperger y es súper interesante eso porque a veces yo me pregunto si una persona que está más preocupada por la apariencia de lo que piensa la sociedad de ella hubiera tenido el valor y el coraje de decir voy a pararme fuera del Parlamento a decir esto está mal. Entonces empecé a leer y investigar un poco más sobre cuáles son los adolescentes y niños que han hecho cosas. Otra chica en Estados Unidos, el día del vórtex polar, que está hablando que hicieron temperaturas de menos 20, se paró afuera del Congreso, tapada en un saco de dormir, a protestar, a decir, esto es lo que está pasando, esto no es mañana. Son niños y son adolescentes que ven en sus comunidades los impactos del cambio climático, y creo que el término más adecuado en realidad es cambio global, y están decidiendo hacer algo porque están aburridos de ver cómo las cosas se destruyen y se destruyen. Ahora, claro, hay un componente generacional importante. Yo nací en el 85. Yo, por alguna razón que no termino de explicarme, siempre me interesaron estos temas y cuando habré tenido 15 años yo también entendía lo que esto significaba. En el colegio yo era como, la verde y no sé qué. Pero resulta que pasaron 15 años nomás y ahora resulta que es súper importante el tema. Y yo siento mucha conexión con los estudiantes cuando es difícil enseñar estos temas porque como que la sensación es de depresión, de que no se puede hacer nada, de que el cambio es tan grande. Bueno, te quería preguntar eso. Primero, no quiero profundizar en el tema depresivo, pero para entender, sobre todo para esta brecha generacional que se produce entre los que entienden, y yo creo que ahí sí hay una brecha y la quiero destacar porque si esperamos que estos jóvenes que hoy día entienden perfecto lo que pasa, lleguen a puestos de poder para tomar decisiones, ya va a ser demasiado tarde o está siendo demasiado tarde. Entonces, quiero preguntar por la toma de conciencia hoy día. Cuando hablamos de cambio climático o cambio global, tú dices, es una mejor definición, y que esto ya está aquí y se hace presente. ¿En qué cosas prácticas lo notamos en un país como Chile?
Uy, es que, a ver, el cambio global en términos generales es, por un lado, el cambio climático, que a diferencia de lo que a veces se piensa con el calentamiento global, que es como que la Tierra se va a convertir en una papa caliente, no. Es el cambio en la frecuencia de los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, lo que vimos en el norte. Las lluvias extremas este verano. Por ejemplo, lo que vimos en el sur con los incendios. Entonces nosotros estamos viendo cosas que antes eran poco frecuentes. O que, por ejemplo, hace dos años, me parece, nevó donde tenía que llover, lo cual implicó que todo el agua de Santiago quedó cortada por un par de días. Entonces, esos eventos que no eran frecuentes ahora van a ser cada vez más frecuentes, ¿ya? Incluso si uno lo puede ver en cosas más sencillas. La gente que vive en el sur, en Chiloé, conoce muy bien el pica-pica. El pica-pica es una especie invasora, que es uno de los componentes del cambio global, que se quema muy fácil y que les inutiliza los campos. Entonces, si un campo queda abandonado, se llena de pica-pica y sacarlo es súper difícil. Entonces, yo creo que en la ciudad a veces como que costará más darnos cuenta que en el campo. En el campo la gente es perfectamente consciente de que todo está cambiando. No es solamente el cambio climático, es que hay especies que antes no habían, es que las cosas ya no producen como se producían antes, es que se ha perdido la fertilidad del suelo, es que hemos cambiado la composición de la atmósfera, por lo tanto estamos afectando procesos mucho más grandes y ellos lo ven, por ejemplo, en la producción de comida. Pero en las ciudades, como tenemos toda esta infraestructura, digamos, nos amortigua un poco de los cambios, pero los cambios están en casi todos lados y es simplemente cosa de prestar atención y darse cuenta. Ahora, cuando hablamos de cambio global, y creo que es un mejor concepto porque cuando hablas de que hay un cambio global, y yo creo que lo define súper bien, que esto no quiere decir solamente que van a ir subiendo las temperaturas, digamos, como un solo enfoque, sino que al ser un cambio global que afecta, y uno puede empezar a proyectar el tipo de alimentación en el futuro, el acceso a algo tan básico como el agua, tú dices, bueno, se requieren cambios globales para hacer frente a un cambio global. Y eso ya estamos hablando de un cambio de política superior y que implica política económica, política de relaciones, política de intercambio con otros países, y ahí entramos a un saco bien gigante que tiene que ver como con una perspectiva de política pública distinta. ¿Cuánto de eso efectivamente se tiene conciencia y no se deja como un tema o un ítem, por decirlo así, del Ministerio de Medio Ambiente solamente? Es que la economía actualmente, cuando hablamos, hay que diferenciar un poco como la economía de las finanzas. La economía es lo que nosotros necesitamos para vivir. Nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos comida, nosotros necesitamos aire, necesitamos suelo. Eso es la economía. La finanza es cómo se conserva el bosque nativo, cómo se financia la sanitización de agua. Esos son problemas como de qué dinero le asignamos a algo. Pero el problema económico es quedarnos sin agua. El problema económico es quedarnos sin comida. Entonces, aquí de conciencia me cuesta un poco responder esa palabra porque es bastante evidente que lo que está pasando hoy día es un problema económico. No es un problema como allá del bosque. De tomar conciencia de lo que pasa, sino que exacto, ya, perfecto. Exacto, no es como un problema de percepción personal, de sentirte en armonía con el medio ambiente. Es un problema económico. Este es un problema económico. Hay muchas modelaciones que muestran qué es lo que pasa con las economías si es que, por ejemplo, no se toman ciertas acciones. Y ahí se ve que efectivamente se pierde productividad. Ya los precios de la comida en general en el mundo está subiendo. Entonces es un problema económico, eso es súper importante dejarlo en claro. Lo segundo es que esto está basado en una idea de modelo económico. Y este modelo económico está basado en el consumo. El PIB, que sale todo el día en los diarios, aumentó el PIB, no aumentó el PIB. El crecimiento económico está basado en la medida total de todos los intercambios de una unidad geográfica. Entonces, entre más intercambian, mejor. Y más intercambio significa cortar más árboles, usar más agua, vender más fruta, plantar más, y es más rápido cada vez, porque tiene que crecer con respecto a su punto anterior. Entonces, si uno lo piensa en esa perspectiva como un sistema que está entrando energía y materia y cada vez tiene que entrar y salir más materia y energía, no tiene ningún sentido. Sí, claro. Entonces, si existe conciencia, yo creo que existe conciencia, pero también es como le llamo el Al Gore, estas verdades incómodas,
que es como mejor mirar para el techo y decir, no, sí, mira, con impuestos verdes igual lo arreglamos. Entonces hay todo un discurso en la economía, lo que se llama la economía ambiental, que dice, no, el problema no es que se están acabando las cosas, el problema es que las cosas no tienen el precio correcto. Entonces, si el agua, que es cada vez más escasa, tuviera un precio más alto, la gente usaría menos agua, entonces este problema solucionaría porque la gente invertiría en tecnología para solucionar el problema. Entonces, el problema no es el consumo, es el precio correcto. Entonces, de ahí sale toda esta escuela, digamos, que dice, no, lo importante son los impuestos verdes, lo importante es pagar los precios sombra, lo importante son todas estas pequeñas medidas que nos van a ayudar a que el sistema finalmente sí se vuelva eficiente. Entonces, esa ha sido la única pequeña respuesta que ha habido como desde el mundo institucional frente a estos cambios. Cuando el problema es de sistema y es un problema económico, no es un problema de los hippies, de que uno ama la naturaleza, más allá de que lo haga o lo pueda hacer en su corazón. Sí, claro. Es un problema económico. Y un problema económico que hay que entenderlo como problema económico. ¿Y cómo debería tomarse y no tomarlo solo como en ese aspecto pequeño que dices tú, que es como, a ver, si esto es un tema de intercambio, bueno, subámosle el precio. Y así vamos a controlar, digamos, el uso del agua, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, exacto. ¿De qué manera, si tú dices, se está abordando de esta manera, que evidentemente uno lo escucha y dice, claro que esto es insuficiente, o sea, tomarlo así es como dejarlo en la misma rueda en la que está, como si fuera solamente un tema transaccional económico y como si el mercado lo pudiera solucionar. Y que básicamente el problema aquí es justamente el mercado y cómo funciona. Entonces, ¿de qué manera podríamos empezar a darle la vuelta? Porque preguntarte, ¿cómo solucionamos el gran problema del cambio global? Claro, una pregunta gigante, pero ¿cómo debería un país empezar a tomar esto como un análisis serio y proyectivo? Porque no es una solución de un año, es una solución que yo no sé si tiene tanta respuesta. Es como preguntarnos cómo cambiar nuestro sistema de desarrollo por uno de desarrollo distinto. Yo creo que hay dos componentes. Uno que es como material, y con material me refiero al agua, a los materiales que usamos, ajá, que es empezar a hablar de economía circular. Eso en parte del Ministerio de Medio Ambiente se ha estado haciendo, pero en serio no podemos tener una bolsa que usamos una vez, un cubierto que usamos una vez, el Plumavit para la comida que se usa una vez, o sea, todas estas cosas que simplemente es producir y producir y producir basura. Empezar a generar métricas y datos, que es un tema en Chile fundamental, sobre cómo las industrias o lo que nosotros vendemos básicamente, qué impacto tiene sobre el medio ambiente, cuál es el impacto de la industria de la fruta, cuál es el impacto del vino, cuál es el impacto de la industria forestal, cuál es el impacto de la salmonera, porque no tenemos datos hoy día sobre eso. Porque el único impacto que se conoce es lo que se supone deja de positivo para el país, que es ganancia de tanto, que habitualmente está en dólares y en miles o millones de dólares. Exacto. Entonces, en algún momento se intentó hacer un proyecto que se llamaba de cuentas ambientales, estoy hablando del 95, que hasta mi conocimiento hoy en día se está tratando de revivir. Estamos hablando de hace más de 15 años atrás. Bueno, quedó parado. Y tampoco nos hagamos los lesos, hay intereses para que esto no pase. Es que yo creo que va más por ese lado. Así no, mi lectura no es como que la conciencia es acá hay intereses y hay gente que hay datos que no circulan por alguna razón, hay cosas de medidas que no se toman por razones. Hoy en día recién, bueno, el ministro de Medio Ambiente de Bachelet logró hacer el tema de los impuestos verdes. Pero incluso con impuestos verdes, o sea, lo que se logra en términos de impacto en el uso del automóvil no es tanto. Entonces, hay que hablar en términos materiales, más que en términos financieros. ¿Qué es lo que estamos usando y cómo lo estamos usando? ¿Y cuántas veces lo estamos usando? Eso es en una. Y dos, yo creo que a un nivel más simbólico es el tema de que el imaginario del desarrollo es tener una casa gigante con una piscina y 2 autos. Eso no es posible. Así de simple. Entonces, mientras nuestra idea de desarrollo siga tan vinculada al aumento del consumo, no es viable. Eso simplemente es imaginario, no tiene un sustento que lo pueda llevar a ningún lado. Entonces, cuando se habla del crecimiento económico y del consumo y de que eso es mejor, eso es lo que hay que empezar a cuestionar, porque eso no es sustentable. Y yo siento que sí, en ese sentido, lo que mis estudiantes, que no tenemos tantos años de diferencia, ellos es como que sí entiendan un poco más que este problema es mucho más profundo y que no se va a arreglar con la buena onda con el medio ambiente, sino que hay un tema mucho más de raíz que hay que cambiar. Sin embargo, como dices tú, yo creo que hay falta de conocimiento, hay, vamos a decir, o tipos de conocimiento, teorías económicas que dicen, no, si lo vamos a arreglar de esta forma.
y hay abiertamente intereses que no nos permiten ir avanzando en ese sentido. Esos 3 componentes. Daniela, muchas gracias por esta conversación. Junto a lo que decía Daniela Manusovich, y solo para tener otra apreciación a propósito que en Chile nos bombardean tanto con cifras económicas y que habitualmente cuando hablamos de desarrollo del país o de lo bien que le va a Chile, solo miramos una cifra que es en miles de millones de dólares de ganancia. Hay ejercicios que están haciendo organismos internacionales que es muy interesante y que de verdad que da escalofríos y que muestran, por ejemplo, una palta y cuánto cuesta esa palta, pero no en plata, sino en agua. ¿Cuánto cuesta un bistec que nos comemos en agua? ¿Cuánto cuesta, qué sé yo, una camisa que uno compra en un local X y que uno la puede comprar en hiperoferta, muy barata? Pero ¿cuánto costó eso en litros de agua? Y de verdad que da escalofríos, porque ahí uno se da cuenta que lo que uno puede comprar en 3.000 pesos en una super oferta, lo que le costó a la tierra en otro tipo de costo que lo vamos a pagar en el futuro es muchísimo mayor. Bueno, en esta conversación la puedes seguir y otras más siempre en www.diarioclever.cl y también en nuestro canal de YouTube.